En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en esta semana festejamos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen y conviene también hacer referencia a este hecho, ya que en semana pues muchas personas no pueden venir a misa por diversas razones. Entonces pensemos en esta gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, que fue llevada al cielo en cuerpo y alma y que después de su dormición pues resucitó milagrosamente, inmediatamente después de su muerte, poco tiempo después. Entonces vamos a considerar por qué Dios le quiso hacer ese don a la Virgen María y no a nosotros, sino a los demás, ¿verdad? Y también consideremos lo que dice el Evangelio, que habla del pecador y de este fariseo y de este publicano, que los dos se presentaron en el templo, uno con mucha presunción de creer ser alguien justo, y al mismo tiempo el pecador, que no lo era en principio, pero que se humilló delante de Dios y que salió justificado, mientras que aquel que obraba tal vez exteriormente bien, en su corazón no tenía intención recta y no salió justificado delante de Dios. Entonces es terrible, los juicios de Dios son terribles, así que nadie debe vanagloriarse en su presencia, y todos somos pecadores, todos somos criaturas, ¿verdad? E incluso aquellas personas que han sido santificadas por Dios tienen esa humildad de decir, si Dios no me hubiera protegido, pues yo sería un pecador, ¿verdad? Y Santa Teresita del Niño Jesús también decía eso, decía, sí, Dios me preservó, pero yo también puedo tener las virtudes de la Magdalena penitente, porque Dios, si no me hubiera protegido, pues yo hubiera sido una pecadora también. Entonces, yo también me considero una persona que Dios ha perdonado, así como, aun si no cometió pecado en el sentido, pero Dios la preservó de ese pecado, ¿verdad? Entonces, es un don de Dios. Entonces, todos podemos considerarnos como ese publicano que era pecador, aun si no tenemos todos los pecados del mundo, ¿verdad? Pero podríamos tenerlos, podríamos ser los peores pecadores si Dios no nos hubiera preservado. Y si algún pecado tenemos, pues también debemos hacer ese acto de humildad como ese publicano. Que nadie se vanagloríe en la presencia de Dios. Y se puede decir también lo mismo de la Virgen María, porque ella nunca pecó y nunca, desde su concepción fue preservada incluso del pecado original, del punto que es realmente inmaculada desde el principio. Entonces, pero Dios la preservó por una gracia especial, es decir, que normalmente también la Virgen María hubiera incurrido en el pecado original, pero Dios no quiso que ella incurriera, así que desde la concepción ella fue inmaculada, llena de gracia. Entonces también ella, cuando canta su Magnificat, pues está haciendo una alabanza a Dios porque la ha glorificado, Él libremente, gratuitamente, Dios la glorificó, la santificó de una manera muy particular y la preparó para ser la Madre de Dios. Este es un don inmenso que Dios le hizo, pero ella también se humilló delante de Dios, así que aunque sea a la Virgen María, todos los santos se humillaron delante de Dios, e incluso el mismo Jesucristo se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto era hombre, era una criatura también. Jesucristo era Dios y hombre, pero en cuanto era hombre, Él se humilló delante de Dios. ¿Qué es la pasión sino la humillación de nuestro Señor? Una humillación profunda, que fue tratado como un pecador, cuando Él nunca pecó, que llevó sobre sí nuestros pecados, así como que
como un vestido, que alguien se viste de un vestido, ¿verdad? Nuestro Señor se revistió de todos nuestros pecados, que no era pecador, pero se revistió de nuestros pecados para poder expiarlos, y fue tratado como el mayor de los pecadores, como una persona indigna, como una persona, pero no, él en sí no tenía pecado, pero en su humanidad se humilló delante de Dios, y eso le atrajo las bendiciones, las gracias y nuestra salvación, todos esos dones espirituales que vemos en la iglesia, en los santos de Dios, en la Virgen María, en la santidad de la iglesia. Es el fruto de los méritos de la pasión de nuestro Señor, de esta humillación de nuestro Señor. Entonces, no debemos tener miedo que Dios a veces nos dé alguna humillación, y es una gracia de Dios, sí, que tengamos alguna humillación, alguna pena, alguna dificultad. No hay que rechazarla, como hoy la gente moderna se rebelan cuando tienen sufrimientos grandes o humillaciones, se rebelan contra Dios, se ofuscan, se extraña de que les pase tales penas o tales sufrimientos. Entonces falta de humildad, ¿verdad? Falta de sumisión a la providencia de Dios. Y Dios, que sabe sacar hasta incluso del pecado, saca el bien. Así que ha habido almas muy pecadoras que se convirtieron. Dios, no es que Él quiso el pecado, pero Dios permitió en su providencia, y de esos grandes pecadores salieron grandes santos que se convirtieron y se volvieron grandes penitentes. Y nosotros pues podemos decir lo mismo también, porque no somos santos, no somos somos pecadores también. También podemos, de nuestros errores del pasado, podemos sacar la ventaja de la humillación, humillarnos delante de Dios para que Dios nos ayude. Entonces, pero los frutos de la pasión de Cristo se aplican, así como en la medida que nos unimos a su pasión, también nos unimos a los frutos de su pasión. ¿Y cuál es el primer fruto de la pasión de nuestro Señor? Pues fue la resurrección, su resurrección gloriosa, y esa exaltación de Cristo como Rey, como conquistador del universo por su pasión. Entonces, esa corona de su resurrección es el fruto de sus méritos de la pasión. Y en la medida que nosotros nos unimos a su pasión, también participaremos a su resurrección y a los frutos de su resurrección. Entonces, nosotros somos miembros de la iglesia en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, todo lo que pasa en Jesucristo debe pasar en aquellos que están destinados a ir al cielo. Se reproduce en cada cristiano de una manera más o menos perfecta, pero hay quienes participan mejor a la pasión y a la resurrección de nuestro Señor. Eso se ve en la vida de los santos y de los buenos cristianos, en cierta medida. Y así, qué desgracia para aquellos que rechazan, por ejemplo, la cruz de nuestro Señor. Entonces, cada quien, según la voluntad de Dios, Dios nos presenta a cada quien algún sufrimiento, alguna cruz, algunos con enfermedades, algunos con persecuciones, algunos con una vida dura de trabajo, de crucificada en el hogar o en el trabajo, lo que fuera. Es también una cruz, ¿verdad? La vida moderna es pesada, ¿verdad? Para muchas personas, pero en la medida que eso está unido a la pasión de Cristo, entonces sí obtienes el valor que podría obtener si nosotros nunca pensamos en ofrecer nuestras penas, nuestras dificultades, pues que es una pena, es una lástima, no sacamos todo el fruto de lo que podíamos sacar, el fruto espiritual. Hay que pensar en ofrecer a Dios nuestro día, al levantarnos, ofrecer el día a Dios, ofrecérselo. Eso es importante. Si tenemos una enfermedad, aprovechemos a ofrecerla en unión a Jesucristo. ¿Y quién estuvo más unido a Jesucristo que la Santísima Virgen?
en todo, hasta en su pasión, la Virgen estuvo unida, íntimamente unida. Entonces por eso ella fue tan santa. Y cuando le hacían alabanzas en el Evangelio, se dice a momento dado que le dijeron a nuestro Señor: aquí está tu madre esperándote. Y nuestro Señor dijo: pues ¿quién es mi madre sino aquel, y mi padre y mi hermano, sino aquel que hace la voluntad de Dios? Quiere decir que no basta que la Virgen Dios la haya designado madre de Dios si ella no hiciera la voluntad de Dios. Así que no basta que recibamos gracias de Dios si no hay esa correspondencia a la gracia. Entonces, no es porque era familiar de nuestro Señor, la Virgen, sino porque ella fue fiel a esas gracias. Y de hecho, la familia de nuestro Señor, que eran sus primos o sus familiares, no lo siguieron, aunque fueran familia. Y no por eso tenemos la certidumbre de que estuvieran justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque no basta ser de la familia, hay que corresponder a esas gracias. Y la Virgen María, pues sí, correspondió perfectamente, como inmaculada que era, como su perfecta fidelidad a la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué nuestro Señor resucitó tan pronto después de su muerte? Porque Él no tenía pecado. Entonces, como dice el aguijón de la muerte es el pecado, dice San Pablo en la epístola a los Corintios. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué se muere? Porque se pecó, porque el hombre pecó, por eso el hombre muere. Pero nuestro Señor no pecó. Entonces la muerte significa la destrucción del hombre en cierta medida, la separación del cuerpo y el alma, y la corrupción del cuerpo. Eso es la muerte, son consecuencias del pecado. Eso viene del pecado, es un castigo. La muerte y la corrupción de nuestro cuerpo, después de la muerte, la destrucción de nuestro cuerpo es un castigo por el pecado. Pero nuestro Señor no tenía pecado, entonces, ¿cómo? Entonces la muerte no podía tener ese mismo poder sobre Él, porque él no tenía pecado. Entonces era normal que resucitara y que su cuerpo no sufriera la corrupción. Es justo y es lo normal porque Él era inocente. Y si murió es simplemente por nosotros. Él quiso aceptar esa miseria de la muerte, pero no la corrupción. Y la resurrección fue inmediata después de su muerte. Él resucitó inmediatamente, o sea, poco tiempo después de su muerte. Entonces, ¿por qué los hombres, incluso los buenos cristianos, todos resucitaremos al final del mundo? Cuando Dios vuelva a juzgar el mundo, es en ese momento vamos a resucitar. Tendremos que esperar. ¿Por qué? Porque no somos sin pecado, no somos inocentes. Y es normal que Dios nos haga esperar, ¿sí? Hasta el día del juicio final, cuando Jesús venga a juzgar al mundo, entonces vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque sí, nosotros, como el pecado es presente y es más grande, en ese sentido, pues tenemos que esperar más. No somos inocentes como Jesucristo. ¿Y qué decir de Nuestra Señora, que fue inmaculada, que nunca pecó? Desde su concepción también fue sin mancha. Entonces también convenía que ella resucitara y que su cuerpo no viera la corrupción, porque ella no tenía pecado. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, como se dice, Nuestra Señora, como todos morimos, pero ella inmediatamente Dios la llevó consigo, resucitó y subió a los cielos. Su cuerpo no podía ver la corrupción, tampoco, porque era inocente, era inmaculada. Solo ella puede decir eso. Fuera de Jesucristo no hay nadie que sea inmaculado desde su concepción. Como el pecado no tuvo ninguna influencia sobre la Virgen María, tampoco ella podía conocer la corrupción del cuerpo, y por eso
Dios decidió que debía ir al cielo inmediatamente, y eso es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Por eso ella fue al cielo enseguida. Entonces, tenemos que admirar esas obras de Dios y al mismo tiempo que nos hacen concebir hacia nosotros mismos una gran humildad, porque sí, somos pecadores y es una humillación. La muerte es una humillación, terrible humillación, pero no es por azar, es porque el hombre pecó, viene del pecado, y somos pecadores y normalmente pues tenemos que esperar, ¿verdad?, la resurrección, al fin del mundo. Incluso hasta los santos, porque los santos pues sí fueron concebidos con el pecado original, y tal vez fueron, después de su bautismo, fueron almas fieles, almas buenas, pero nunca pues se puede decir que estuvieron libres de toda influencia del pecado, como la Virgen María. Entonces, después nosotros lo que está más en nuestras posibilidades es que después de nuestro bautismo, pues ser fieles, ser mejores cristianos, vivir una vida de fe más profunda, más consecuente, más intensa, y entonces esa resurrección que será, que recibiremos al final del mundo, para nosotros sería más gloriosa y más bella nuestra gloria, porque en los santos hay diversos grados de gloria, pero esa gloria no es por casualidad, es en razón de sus méritos. Así como entre los santos hay santos que son muy grandes santos, hay santos que son santos, sí, pero no son unos grandes santos, grandísimos, o sea, así como en las estrellas hay estrellas inmensas y hay estrellas pequeñas, y hay muchos tipos de tamaños, grandísimas diferencias. Así veremos en el cielo grandísimas diferencias entre los santos, y a veces hasta en los elegidos habrá algunos que se salvaron por un don de Dios muy particular, a pesar de ser pecadores, y que pues van a tener una gloria mucho menor. Y como todo eso es el fruto de una fe bien vivida, bien practicada, pues esa fe escondida que está en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros corazones, que no se ve, pero que Dios la ve. Entonces tratemos de vivirla bien para que tengamos una gloria mejor en la resurrección. Esperemos que todos tengamos esa resurrección gloriosa. Entonces, aquellos que vivieron y murieron sin estar unidos a la pasión de Cristo, no participarán a su resurrección. Entonces, todo tiene una consecuencia, todo tiene una lógica, y que nosotros debemos ser conscientes. Entonces, si vivimos según las máximas del mundo, si vivimos según la sabiduría del mundo, no nos hagamos ilusiones. Dios no le gusta eso, Dios no lo quiere, Dios lo detesta. Que estamos jugando con que somos tradicionalistas y que después hacemos cosas que no corresponden a nuestras convicciones. No basta solo tener buenas ideas, hay que vivir esas ideas, esas convicciones, pero además el espíritu de esa fe. Entonces, eso también se ve en la vida cotidiana, no solo que asistimos a misa, qué bonito, ¿verdad? Y ya después no se nota que somos realmente unos cristianos profundos, consecuentes, sacrificados, generosos, amantes de Dios y del prójimo, prudentes, porque no basta decir yo amo a Dios y después uno hace imprudencias o cosas que no corresponden a aquello que pensamos. Esa coherencia perfecta es lo que hace la santidad. La santidad de un cristiano, ¿qué es lo que hace la Iglesia cuando va a canonizar un santo? Pues hace todo un examen, lo hacía, porque ya se abandonó ese proceso de canonización. Se examinaba toda la coherencia de una persona, no solo por lo que escribió, no solo por lo que dijo, sino cómo vivió, y que hubiera una coherencia entre todas sus virtudes, con su fe, con su caridad, y en razón de esa coherencia, eso es la santidad.
es una santidad auténtica. Entonces decimos nosotros, yo soy católico, yo soy tradicionalista, faltamos de coherencia, a veces sí. Entonces, ¿en qué medida? Pues Dios nos libre de tener una grave incoherencia. Y esa incoherencia es muy común en nuestra época y es lo que podríamos calificar con el término de espíritu liberal, porque hay liberalismo franco de las ideas, que es más grave, pero hay un liberalismo vivido, o sea, que unas personas me dicen, padre, leí este buen libro, leí esto, pienso muy bien, sí, claro, pero después hago cosas incoherentes, estoy jugando con aquellos que están mal en la fe, o que están haciendo el juego al modernismo, o que están haciendo el juego a la iglesia moderna, o a otras religiones. Entonces, ¿qué es eso? Dios no está jugando. Y esa incoherencia nos pone en cuestión. Delante de Dios nos pone, Dios rechaza esa tibieza, Dios la rechaza, aunque no se note, pero lo debemos. Dios no muestra ostensiblemente las cosas, pero ya lo sabemos, porque son las nociones que la iglesia nos enseña. No hay que hacerse ilusiones de estar con doble juego, con doble. Entonces eso no tiene futuro y tiene un castigo asignado de Dios. Así que estamos con Dios, o somos sus soldados, somos sus servidores, o estamos jugando con la compromiso con la iglesia moderna, la iglesia oficial, o tenemos amistades dudosas. No está permitido tener amistades dudosas, no está permitido, es pecado. A veces por una cuestión puramente, por ejemplo, de trabajo, una necesidad estricta, puede uno preguntar personas pero debe hacerse de una manera muy limitada, porque no tenemos el derecho, así como no tenemos derecho de ver malas revistas o ver imágenes malas o cosas malas, así tampoco debemos jugar con las amistades. Digamos, o somos de la tradición, vamos a la misa tradicional, no vamos a la nueva misa. ¿Qué es eso? Estamos burlándonos de Dios. Entonces, ¿cómo es que vamos vamos con aquellos que están defendiendo la tradición integralmente y que no quieren compromisos, o con aquellos que están jugando con los principios, que dicen, sí, hicimos la misa tradicional, pero están en compromiso con el concilio y ya no denuncian el concilio, ya lo callan? ¿Por qué? Por falsa diplomacia, por falsa. Entonces eso desagrada a Dios profundamente. Y con nuestra época es una época de relativismo, de confusión. Entonces ya no parece algo fuera de lugar, porque todo el mundo hace así, porque todo el mundo se comporta de esa manera ambigua. Entonces nosotros así, dice, bueno, nadie me dice nada, yo creo que estoy bien. No, es que nosotros no debemos juzgar las cosas con relación a lo que dice la gente, a lo que dice la mayoría, sino con relación a lo que dice Dios, a lo que dice su iglesia. Y esos son los principios, tener principios católicos y ser personas coherentes con nuestra fe. Es cada día más difícil ser así en nuestro tiempo. Cada día va a ser más difícil. Tal vez Dios nos pedirá el martirio. Si fuera necesario el martirio, pues ni modo, pues el martirio. Entonces, pero es cierto que más pasa el tiempo, el ambiente, la atmósfera de este mundo se vuelve irrespirable. Y debemos tomar conciencia de eso, debemos actuar con mucha entereza. Y hoy la mediocridad es una peste. La mediocridad, la tibieza es una peste. Y eso nos puede perder. Quien está jugando con la gracia, con las convicciones, puede perderse. Así que, y es muy fácil, hemos visto tantas defecciones a nivel incluso de sacerdotes, de fieles, y ahora la fraternidad también, la misma fraternidad, que cómo es posible que tantos sacerdotes, tantos fieles tengan un camino errado. ¿Por qué? Por la mediocridad y la falta de coherencia en sus actitudes, no solo en sus ideas, porque
en la fraternidad se difundían muy buenos libros y todo, pero ya no, la actitud no correspondía a aquello que Monseñor Lefebvre nos había enseñado. Es espíritu liberal, falta de coherencia. Así que pidámosle a Dios que nos dé esa actitud que corresponde a lo que Dios nos enseñó, que corresponde al ejemplo que Dios nos dio, que corresponde al espíritu de la Iglesia que siempre fue y que está evidente en la vida de los santos, en el ejemplo, en las palabras que la Iglesia siempre dijo, las enseñanzas verdaderas de la Iglesia, no las nuevas modas. Y eso es la garantía de nuestra salvación. Dios no nos dijo, hagan esto para que después no nos recompense. Si hacemos lo que Dios nos dice, estamos seguros que nos vamos a salvar, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel a sus promesas, así que hagamos lo que Él nos pide, no solo de palabra, de apariencia, sino de hecho. Es cierto que somos débiles y que habrá siempre algo que no va, es que somos humanos, pero tengamos por lo menos esa intención dominante de participar a la voluntad de Dios, al ejemplo de nuestro Señor y a las ideas de la Iglesia tal como deben ser, que hoy se dice, bueno, la tradición, las ideas tradicionales, pero es que la Iglesia siempre fue tradición, esas ideas siempre han sido. Así que si otros hacen defección, aunque tengan las apariencias, ellos no están saliendo de la Iglesia. Así que no hay que tener complejos con ese tipo de personas que están usurpando los puestos de la Iglesia, y aquellos cristianos que están usurpando el nombre de cristianos y que no son como debe ser, como Dios espera de ellos. Dios juzgará las intenciones, pero los hechos son estos. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora, y hoy que tenemos la bendición de esta bella estatua de San José, también le vamos a pedir a él, que después de la Virgen María fue la alma más fiel que estuvo delante de Dios. Vamos a pedirle a San José que nos proteja con su humildad, que nos la enseñó muy bien con su ejemplo, ¿no? En el Evangelio no se oye ninguna palabra, no se ve que San José hable, pero sí se ve que San José actúe, y es el ejemplo que vamos a tratar de imitar con la ayuda de Dios, de la Virgen María y de San José. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.